¿Listo? ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Se ve. Sí, se ve, sí. Muy bien, gracias, muchas gracias. Vamos a iniciar rápidamente entonces. Patología gastrointestinal. Ustedes saben que nos falta la parte 3. Ya hemos hecho la 1, que trataba de esófago, estómago. Ahora ya pasamos también la 2, que trataba del intestino, del colon, lo que son los vólvulos intestinales, las obstrucciones intestinales. Y ahora vamos a hablar de patología gastrointestinal parte 3, que es hígado y vías biliares. Todo lo que vamos a hablar de hígado y vías biliares. ¿Ya? Lo más importante, lo más conciso y lo que más entra en su examen. Y también para el aprendizaje médico continuo. Entonces siempre, antes de iniciar la patología, siempre tenemos que recordar la anatomía. Lo primero, lo que hemos avanzado en primer año. Lo principal, la anatomía y la histología. Entonces la anatomía, ustedes saben que el lóbulo, que el hígado, vamos a iniciar con patología a nivel del hígado. El hígado es el órgano o la glándula más grande de todo el cuerpo. Pesa aproximadamente 2.400 gramos, aproximadamente, unos 2.500, ¿no? Y se divide en dos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, según su división anatómica. Y según su segmentación tiene 8 segmentos, ¿ya? Entonces, hígado derecho, hígado izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y por debajo de él se encuentra un órgano importante para el almacenamiento de la bilis, que es la vesícula biliar. Muy bien, entonces así iniciamos rápidamente con la anatomía. Sabemos que al hígado llega una gran vena que se llama vena porta. Tiene entonces doble irrigación el hígado. Uno por la vena porta y otro por la arteria hepática común, que es la arteria que irriga el hígado, que lo alimenta, que le da sangre al hígado. Entonces tiene doble circulación, que se llama esa circulación portal. ¿Ya? Eso es lo importante recordar de anatomía. Y de histología, ¿qué vemos en la placa histológica de una placa normal de hígado? Siempre, toda esta parte, tenemos que identificar siempre la vena central, que es blanca, ¿no? Y acá la forma poligonal que tiene o hexagonal que tiene el hígado, el lóbulo la parte de los lobulillos hepáticos. Entonces siempre tenemos que recordar que aquí hay una gran vena central. Y esta parte de aquí roja, ¿qué se llama, chicos? Son los hepatocitos. ¿Pero cómo se llaman? Las cadenas hepáticas. Y entre hepatocitos y hepatocitos, ¿qué se encuentra? Hay un espacio ahí en blanco. ¿Cómo se llama, chicos, ese espacio en blanco? A ver, recordando la histología. Y es importante para ver la patología y las enfermedades que vamos a ver. ¿Cómo se llama ese espacio en blanco? Histología, chicos. Vamos. ¿Cómo se llama ese espacio en blanco? Espacio sinusoidal se llama. Espacio sinusoidal. Y está dividido y está separado entre cadena de hepatocitos con hepatocitos. Entonces no se olviden, se llama espacio sinusoidal. ¿Muy bien? O sinusoide hepático. Entonces con eso ya recordamos un poquito lo que es la anatomía y la histología del hígado. Sabemos que el hígado tiene unas zonas también. Tiene 3 zonas el hígado. La zona 1, que es cerca a la vena porta. La zona 2, que está alejada de la vena porta, ¿no? Y la zona 3, que está a la periferia, donde están los vasos periportales. Entonces, con eso recordando la zona de la anatomía del hígado. Bien, vamos a continuar. Ahí está, ¿no? Los cordones de hepatocitos son esas células, son los hepatocitos, y hay un espacio entre ellas, y esos espacios se llaman espacio sinusoidal. Y entre el espacio sinusoidal y los hepatocitos se encuentra un espacio que se llama espacio de Vici, ¿no? Recordando un poco histología. Ahí está la tríada portal, que está dada por la arteria hepática, la vena porta y el conducto, los conductillos o los conductos biliares. La tríada portal. Recordando un poco, ahí está, miren, las zonas que les decía, zona 1, zona 2 y zona 3. Importante recordar las zonas que se encuentran en cada lobulillo hepático. Zona 1, 2 y 3. Importante para ver el daño, lo que puede haber a nivel del hígado. Ya está, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3. Un poco recordando la histología. Y aquí, mire, chicos, entre los cordones de los hepatocitos
hay un espacio que les decía entre los cordones del hepatocito. ¿Cómo se llama ese espacio, chicos? Entre cada cordón y cordón, ¿cómo se llamaba? Entre cordón y cordón, ¿cómo se llama este espacio? ¿Sí, no? Espacio sinusoidal, ¿sí? Excelente, espacio sinusoidal. Muy bien, espacio sinusoidal. Y entre el espacio o el sinusoide y el cordón, entre el espacio sinusoidal, ¿ya? Y aquí los cordones de los hepatocitos, que son células no en forma de cordón, en forma lineal, hay un espacio que se llama espacio perisinusoidal de Dice. ¿Ya? Ese espacio de Dice es importante. Mira, aquí lo vemos el espacio de Dice, en un dibujo, en una esquemita. Aquí está el sinusoide, ¿no? Y ahí están los macrófagos, que son las células del Kupffer, en el hígado. Ahí está el endotelio. Y entre el endotelio, miren, del sinusoide, aquí está el hepatocito y se encuentra aquí el espacio de Dice. Ahí está el espacio de Dice. Entre sinusoide y cadena de hepatocito. Y aquí se encuentran unas células muy importantes que quiero que ustedes recuerden siempre. Aquí se encuentran las células estrelladas, ¿ya? Y las células dendríticas. Y las células estrelladas, ¿cuál es su función? Acumulan lípidos y vitamina A. Esa es una de las funciones de las células estrelladas. Y otra de las funciones de las células estrelladas, anoten bien que esta es pregunta siempre de examen, anoten bien esto, lo que es la función de las células estrelladas en el hígado, son las culpables de que ocurra la cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque las células estrelladas tienen, además de almacenar lípidos y vitamina A, tienen la función de producir colágeno. Y ustedes saben que la cirrosis está provocada mayormente compuesta por colágeno. ¿Listo? ¿Y quién lo dio ese colágeno? Las células estrelladas, que están en el espacio de Dice. ¿Listo? Recuerden eso bien. Eso es incluso pregunta de examen de histología. Y en patología, su importancia de estas células estrelladas es que tiene mucha función e implicancia en la cirrosis hepática, que es un problema que hoy en día está aumentando. Ahora, factores que estimulan a las células estrelladas, ¿cuáles son? Una inflamación, por ejemplo, que libera citocinas inflamatorias. Interacciones con la membrana extracelular, con la matriz extracelular, y toxinas y especies reactivas de oxígeno. O sea, una hepatitis o cualquier inflamación que hay en el hígado va a estimular a que las células estrelladas produzcan colágeno. Y ese es el principal causante de la cirrosis hepática. Característica de las hepatopatías. ¿Cómo responde el hígado? ¿Cómo responde cuando es dañado por algún virus, por alguna bacteria? ¿Cómo responde el hígado? ¿Qué es lo que hace? Aquí es su histología normal del hígado. Aquí, normal a proyección de 4X, y aquí mucho más cerca. Pero aquí, miren, acá hay una alteración, ¿ya? De las características hepáticas del hígado. Y ahí podemos nombrar distintas como patologías, lo que es la colestasis, por ejemplo. ¿Qué significa colestasis en medicina? Colestasis significa acumulación de bilirrubina. ¿Dónde? Dentro del hígado, dentro de los hepatocitos. Eso significa colestasis, acumulación de bilirrubina. Ustedes saben que los hepatocitos son los que forman la bilirrubina, la bilis. Entonces la colestasis es la acumulación de bilirrubina en los hepatocitos. Esteatosis, ¿qué significa, chicos, esteatosis? ¿Quién me puede decir qué significa esteatosis? Acúmulo de lípido graso. Muy bien, acumulación de lípidos y de grasa dentro del hepatocito. Excelente. O puede estar fuera también. ¿Y qué es la sustancia hialina de Mallory? Pregunta de examen, chicos, en el tercer parcial. ¿Qué es la sustancia hialina de Mallory? ¿Qué es? Aquí está, mira, una placa donde se observa la sustancia hialina de Mallory, que está formada por queratina y se encuentra dentro de los hepatocitos. Miren esto, lo que ustedes ven rosado, es la queratina intracelular dentro de los hepatocitos. Y nosotros, si vemos eso, una placa histológica, más un infiltrado inflamatorio que se observa acá arriba, si vemos todo eso, podemos pensar en que mi paciente está con una alteración, una hepatopatía de tipo alcohólica, ¿no? Entonces no se olviden, la sustancia hialina de Mallory o los cuerpos de Mallory se observan en la hepatopatía alcohólica. Nunca se olviden eso. Entonces, ¿yo cómo sé que mi paciente está teniendo una enfermedad del hígado por tomar mucho alcohol? Sustancia hialina de Mallory, ¿no?
voy a ver en la placa histopatológica. ¿Listo? Ahora, los cuerpos de Consilvan también son preguntas de examen. Para el tercer parcial, anótenlo. Sustancia de Irene Mayori y cuerpos de Consilvan. Los cuerpos de Consilvan son, o también llamados cuerpos acidófilos de Consilvan, se encuentran dentro del hepatocito y se observa por qué en la fiebre amarilla. Ustedes saben que la fiebre amarilla está provocada ¿por quién está provocada la fiebre amarilla, chicos? ¿Por un virus o por una bacteria? ¿Quién me provoca la fiebre amarilla? ¿Un virus o una bacteria? O muy sencilla la pregunta. ¿Un virus? Muy bien, un virus. ¿Excelente? Y ese virus va a entrarse dentro de los hepatocitos y va a formar los famosos cuerpos de Consilvan. Entonces no se olviden, pregunta de examen. Los cuerpos de Consilvan en la placa histopatológica se observa en la fiebre amarilla. Frecuentemente. No simplemente ahí, sino también en otras enfermedades como la hepatitis viral. Por hepatitis A, B, C, depende de todas esas hepatitis. Los cuerpos de la sustancia Yersinia mayori, ¿en qué pacientes se observaba, chicos? La sustancia Yersinia mayori. Más frecuentemente, ¿en qué tipo de pacientes? En pacientes, eso, con hepatopatía alcohólica. Bien, entonces ya hemos visto un poco la anatomía y un poco de las características, cómo el hígado reacciona ante una lesión. Forma cuerpos de Consilvan, forma sustancia Yersinia mayori, forma esteatosis hepática y forma colestasis. Y la colestasis lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a hablar de colestasis la siguiente clase junto con enfermedades del páncreas. Hoy solamente vamos a ver hepatitis o hepatopatías y enfermedades en la vesícula biliar. Entonces, ya hicimos el resumen. Ahora viene lo que es la enseñanza del aprendizaje. ¿Qué significa, chicos, insuficiencia hepática? ¿Qué me puede decir un concepto de insuficiencia hepática? ¿Qué significa insuficiencia hepática? Sería la incapacidad que tiene el hígado óxido de producir, por ejemplo, la bilis, las proteínas, ¿no? Dependiendo de la hepatopatía que exista. Muy bien, excelente, muy buen concepto que tiene. Excelente. Ahora, a ese concepto añadirlo lo siguiente. La insuficiencia hepática, que como estaba diciendo, es la incapacidad que tiene el hígado de poder cumplir sus funciones, tanto exócrinas como endócrinas. ¿Cuáles son las funciones endócrinas del hígado? Pues tiene varias, producir proteínas, hormonas incluso, y las funciones exócrinas del hígado es de producir y excretar la bilis. Entonces el hígado va a ser incapaz de hacer esas dos cosas, su función endocrina y su función exócrina. Muy bien, muy buen concepto. Entonces, esa es la insuficiencia hepática. La incapacidad que tiene el hígado de poder producir y brindar su función. Y esta insuficiencia hepática puede ser aguda o crónica. Anoten bien, puede ser la insuficiencia hepática aguda o crónica. Denme ustedes un ejemplo de una insuficiencia hepática aguda que ustedes conozcan. ¿Quién me puede producir insuficiencia hepática aguda? O sea, en corto tiempo. ¿El hígado graso? ¿Cómo? ¿Hígado graso? El hígado graso produce una hepatopatía crónica, insuficiencia hepática crónica, ¿ya? El hígado graso. Exactamente, no siempre, ¿ya? El hígado graso produce a largo plazo cirrosis hepática, entonces una insuficiencia hepática crónica. Pero yo hablo aquí del concepto de aguda. ¿Será que tomar medicamentos, chicos, me puede dar una insuficiencia hepática aguda? ¿Y qué medicamento me puede dar esa insuficiencia hepática aguda? ¿Conocen ustedes un medicamento frecuente en nuestro medio que casi todo el mundo toma? Y que si uno se toma más de 10 gramos, ¿sí? Los antibióticos, algunos tipos de AN, diclofenaco, ¿será? Ya lo escuché ya. Antibióticos sí, pero no mucho. El que más frecuentemente me produce insuficiencia hepática aguda a una dosis de 10 gramos al día es el famoso paracetamol, chicos. Si ustedes se toman 10 gramos de paracetamol, y esto no es para que ustedes lo hagan en casa, para que se estén tomando 10 gramos.
Si toman 10 gramos de paracetamol en un día, les va a venir lo que es la insuficiencia hepática aguda. Es un daño que tiene el hígado. Entonces, chicos, el principal fármaco que me produce este tipo de insuficiencia hepática aguda es el paracetamol, cuando uno toma más de 10 gramos al día. ¿Ya? Insuficiencia hepática aguda. Es una insuficiencia hepática fulminante. También, chicos, ¿qué más me puede producir eso también? Me puede producir algunos virus, ¿no? Aquí está, como dice el fármaco, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, los virus de la hepatitis, que no vamos a hablar de eso hoy, porque ya ustedes lo van a avanzar, o lo avanzaron en virología. Nosotros nos vamos a centrar en la parte más patológica, aparte de los virus, ¿ya? Y el resultado también de una necrosis hepática fulminante. Entonces no se olviden, chicos, el paracetamol como fármaco me produce una insuficiencia hepática aguda cuando tomo ¿a cuántos gramos? ¿Más de cuántos gramos de paracetamol al día? ¿Más de cuánto? ¿Más de? 10. Más de 10 gramos al día. Anoten bien eso en su cabecita, ¿ya? Máximo, ustedes tienen que tomar de paracetamol 3 gramos al día, máximo. Si toman ustedes más de 3 gramos, ya estamos produciendo una hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad significa daño en el hígado. Hepatotoxicidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es la insuficiencia hepática aguda? Anoten. Es una hepatopatía aguda asociada a una encefalopatía y coagulopatía. Anoten bien esos dos términos. Encefalopatía, ¿dónde va a dañar? Al cerebro. Y coagulopatía, ¿qué va a pasar? Va a tener alteraciones de la coagulación mi paciente. Perdón, que ocurre en las 26 semanas posteriores a la lesión hepática inicial, en ausencia de una hepatopatía preexistente, o sea, en ausencia de una cirrosis hepática o en alguna enfermedad de base. Es de causa aguda y ocurre en las 26 semanas posteriores a la lesión hepática inicial. En este caso, el síndrome se va a manifestar 8 semanas después de la lesión. ¿Listo? 8 semanas y va a ocurrir la encefalopatía y todo lo demás a las 26 semanas. Entonces, chicos, esto es importante que sepan. Se caracteriza, se asocia con encefalopatía y coagulopatía. Hay una necrosis masiva del hígado. Miren cómo se ve el hígado en la morfología. ¿Cómo se ve el hígado? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos, al hígado? El hígado está más pequeño, va a medir menos de 20 centímetros, más pequeñito va a ser, ¿ya? Y está retraído el hígado. ¿Y qué coloración tiene ahí en su superficie? Tiene una coloración de teñido de bilis, ¿no? Acumulación, eso se llama colestasis. Hay acumulación de bilis dentro del hígado, ¿no? Ahí se ven unas áreas verdes. Entonces, chicos, hígado retraído, pequeño y con acumulación de bilis. Eso se ve en una insuficiencia hepática aguda. No se olviden, en la morfología de vista macroscópica. ¿Listo? Ahora, chicos, si mi paciente es inmunodeprimido, también le puede atacar otros virus como el virus del herpes, citomegalovirus y el adenovirus, que normalmente no son hepatotrofos, pero cuando el paciente es insuficiente, tiene una inmunodepresión, está con baja defensa, va a tener mi paciente herpes, citomegalovirus y adenovirus pueden infectar y pueden dañar al hígado. Muy bien, eso nunca se olvida. En pacientes inmunodeprimidos. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Si tienen preguntas, pregunten. Clínica. ¿Cómo se manifiesta clínicamente este tipo de paciente? Primero, mi paciente va a tener náuseas, vómito, al inicio, ictericia, coloración amarillenta de la piel de la mucosa. Va a tener después una encefalopatía, defectos de la coagulación. ¿Por qué hay defectos de la coagulación en mi paciente? Y también se eleva las transaminasas del hígado. Anoten bien eso. ¿Cuáles son las transaminasas, chicos, que ustedes conocen del hígado? ¿Cuáles son? ¿No? Las enzimas que hay en el hígado. Estas se van a elevar cuando haya una insuficiencia hepática aguda.
En el laboratorio ustedes van a ver, le van a pedir el laboratorio y se va a elevar las transaminases. Pero primero no se olviden, náusea, vómito va a tener mi paciente, ictericia, después una encefalopatía y defectos de la coagulación. Entre otros puede haber colestasis, como hemos visto acá arriba, la acumulación de bilis en el hígado, encefalopatía, coagulopatía, hipertensión portal e insuficiencia hepatorenal. Chicos, yo les pregunto, ¿por qué hay encefalopatía en mi paciente con insuficiencia hepática aguda? ¿Por qué hay problemas en el cerebro si solamente tiene problemas en el hígado? ¿Quién me puede responder eso, chicos? ¿Por qué hay encefalopatía? ¿Por qué el paciente empieza a convulsionar? Empieza a ver doble incluso, empieza a tener alucinaciones. ¿Por qué? Encefalopatía. Por la acumulación de amoníaco. Cuando se deja de funcionar el hígado, también tiende a acumular amoníaco. Y estos pacientes tienden a ser un poco, a alterarse su cerebro. ¿Listo? No se olviden. Por aumento del amoníaco. ¿Por qué hay coagulopatía? Porque el hígado deja de producir anticoagulantes. ¿Ya? Y por eso mi paciente va a sangrar de todas partes. ¿Listo? Hipertensión portal, por la pérdida de sangre, y entre otros. Entonces, chicos, esta es la clínica que ustedes tienen que tener acá arriba. Es un paciente con esta patología. Entonces, chicos, ¿cuál es la principal causa de una insuficiencia hepática aguda? ¿Cuál es la principal causa? ¿Cuál es, chicos? La Fármacos. Por fármacos. Paracetamol más frecuente en nuestro medio. La hepatitis también, la hepatitis A, B, C, me pueden producir hepatitis fulminante. Ustedes saben eso muy bien, por virología. Entonces, no se olviden eso. Y en el laboratorio, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a encontrar, chicos, en el laboratorio? Si le pedimos a mi paciente perfil hepático, que es el laboratorio que se pide para ver el estado del hígado. Si nosotros vemos perfil hepático, ¿qué se va a elevar? Las transaminasas. Las transaminasas, muy bien. Bilirrubina también. Muy bien, la bilirrubina también, por eso mi paciente tiene ictericia. Amarillo va a estar el paciente. Por eso se elevan también las bilirrubinas. Ustedes saben que aquí el hígado produce bilis. Entonces esa bilirrubina se va a acumular y se va a absorber por la sangre, produciéndome ictericia. La coloración, ¿qué es ictericia? La coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Nada más. Entonces no se olviden, chicos. Importante saber este tipo de patología. Ya está bien, chicos, la insuficiencia hepática aguda. Va a haber alteraciones de la síntesis. El hígado va a tener la incapacidad de producir el famoso gluconeogénesis, entonces va a haber hipoglicemia, mi paciente va a estar con baja azúcar en la sangre. No va a haber proteínas en la sangre, entonces el paciente va a empezar a... El hígado, ustedes saben que el hígado produce proteínas, que es la albúmina. Si no hay albúmina, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Edema. Muy bien, edema de miembros inferiores, ascitis. Y también disminuyen los factores de coagulación. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? No es que el hígado produce factores de coagulación para que se coagule la sangre. Entonces, si el hígado no funciona, va a dejar de producir factores de coagulación para que se coagule la sangre. Entonces va a tener hemorragias masivas. ¿No? Colesterol va a disminuir el colesterol también en la sangre. Las sales biliares también no van a poder digerir a los alimentos, no va a poder absorber a las grasas. Ustedes saben que la bilis, las sales biliares que produce el hígado, las sales biliares se encargan de absorber a la grasa. Entonces, si no hay estas sales biliares porque el hígado no funciona, va a haber esteatorrea. ¿Qué significa esteatorrea, chicos? ¿Qué significa esteatorrea? Lo hemos visto en Gastro 2. ¿Qué es esteatorrea? Diarrea con grasas. Muy bien. Heces con grasa. Las heces con grasa. ¿Por qué? Porque el hígado está dejando de producir sales biliares. Y ustedes saben que las sales biliares son fundamentales para digerir y absorber a las grasas. ¿Listo? Y también va a haber insuficiencia de lipoproteína. Trastorno de las funciones exócrinas. Miren, por eso va a haber compromiso de la conversión de la urea. Por aumento del amoníaco va a haber encefalopatía. ¿No? Va a haber esteroides. Los esteroides se van a incrementar los andrógenos y estrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar?
va a haber una hiperandrogénesis. ¿Y qué pasa eso si hay en el hombre? ¿Qué pasa si en el hombre se elevan los estrógenos? El paciente va a tener, el hombre va a tener ginecomastia, que es la aparición de glándulas mamarias en los senos, ¿no? A nivel del pecho, en el hombre. Y va a tener pérdida de líbido. Y en la mujer, irregularidad menstrual. ¿Listo? Y obviamente más edema y más así. Bilirrubina se va a bajar tanto, ¿no? Porque la bilirrubina al inicio va a elevarse, al inicio. En la insuficiencia hepática aguda, al inicio la bilirrubina aumenta mucho. Y produce una hiperbilirrubinemia, y eso produce la famosa ictericia. Porque hay mucha bilirrubina en la sangre. Anoten bien eso, que es este cuadrito muy bonito, me gustó. Se lo puse para que ustedes entiendan qué es lo que se ve en una insuficiencia hepática aguda. ¿Alguna pregunta, chicos, que tienen algo que no se haya entendido de este tema, insuficiencia hepática aguda? Para que vayamos a la crónica. ¿Alguna pregunta de insuficiencia hepática aguda? Entonces yo les pregunto, ¿por qué hay esteatorrea, chicos? ¿Por qué hay heces esteatorreicas? El paciente hace diarrea con grasa. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué mi paciente va a tener grasa? Debido a la disminución de producción de sales biliares. Muy bien. El hígado, al tener esta insuficiencia hepática aguda, ya sea por tomar un fármaco que es el paracetamol, va a disminuir las sales biliares y por ende va a disminuir la absorción de grasa y por ende las grasas van a ir por las heces fecales, por el intestino y va a producir heces esteatorreicas. Porque ustedes saben que las sales biliares son fundamentales para absorber y digerir a las grasas, para emulsificar a las grasas. Si no se emulsifican normalmente en nuestro intestino, pues va a haber heces esteatorreicas. Olientéricas también le dicen. Heces esteatorreicas, olientéricas. Muy bien, no se olviden, esto es importante, saber esto de aquí, este cuadrito, para entender la patología de la insuficiencia hepática aguda. Si tienen preguntas, chicos, pregunten. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan de acá, de este cuadrito? Algo que no les cuadra bien. Bien. ¿Cómo se ve en la histología? En una hepatitis aguda, una insuficiencia hepática aguda fulminante. Va a haber una necrosis masiva. A nivel de alrededor de la vena central va a haber necrosis. A nivel en la zona 3, una necrosis perivenular. Y alrededor va a haber islotes de hepatocitos conservados y en regeneración. Entonces no se olviden, chicos, hay una necrosis aquí intensa y aquí arriba está normal. ¿Ya? A nivel de la zona 3 del hígado. Insuficiencia hepática crónica, chicos. ¿Quién se le viene a la cabeza cuando yo les hablo de la insuficiencia hepática crónica? ¿Qué se les viene aquí a la cabeza? ¿Qué es esta imagen? ¿Quién es el culpable en nuestro medio en producir una insuficiencia hepática crónica? ¿Quién es el culpable? Hígado graso, el alcohol. Muy bien, lo que hace ratito estaban diciendo, ¿no? Hígado graso, la cirrosis. El hígado graso, chicos, que se llama esteatosis hepática, puede ser alcohólica o no alcohólica. Puede ser producida por alcohol o no puede ser producida por alcohol. Eso significa alcohólica o no alcohólica. Y la causa más frecuente de una insuficiencia hepática crónica es la cirrosis hepática. Esta es una imagen típica de una cirrosis hepática, donde el hígado está fibrosado, está amarillo. Tiene aquí unos nódulos ustedes ven unos nódulos acá, que se llaman nódulos de regeneración en todo el hígado. Está amarillo el hígado. Cirrosis hepática. Muy bien. Todo el hígado va a estar comprometido. Cirrosis hepática avanzada. Este de aquí, el hígado reemplazado por tejido cicatricial, por cicatriz, por colágeno, va a progresarme a una insuficiencia hepática crónica. Chicos, yo les pregunto, ¿de quién es la culpa de esas células que producen colágeno aquí en el hígado? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo se llama esa célula? Que se encuentra en el espacio. Muy bien, las células estrelladas. Las células estrelladas son las culpables de producir colágeno aquí en el hígado. Y eso lo produce la cirrosis. ¿Bien? Ahora, no se olviden eso. Esto es una imagen de una cirrosis hepática.
En todo el hígado se encuentra, en todo el hígado, absolutamente en todo el hígado, se encuentran nódulos de regeneración, se llama, que son acúmulos de colágeno, en todo el hígado. Entonces va a perder hepatocitos. Este hígado cirrótico va a perder hepatocitos. Y los hepatocitos van a ir disminuyendo. Etiología, chicos. La causa más frecuente es una hepatitis crónica por hepatitis B o hepatitis C, ¿no? El virus de la hepatitis B. Una hepatopatía alcohólica también me produce cirrosis hepática. Una esteatosis no alcohólica, cuando consumen mucha grasa, por ejemplo. Y los no cirróticos, pues puede ser una insuficiencia hepática crónica sin cirrosis. Anoten bien esto, chicos, que es pregunta de examen. ¿Cuándo hay una insuficiencia hepática crónica sin cirrosis hepática? En la colangitis esclerosantis, en la colangitis biliar y en la esquistosomiasis crónica. Pregunta de examen. No se olviden, esos tres son preguntas de examen. ¿En qué casos, en qué momento hay una insuficiencia hepática crónica, pero sin cirrosis hepática? Cuando hay colangitis esclerosantis, que vamos a avanzar en la siguiente clase, colangitis biliar y esquistosomiasis. Anoten bien que eso es pregunta de examen. Etiología. No se olviden que la causa más frecuente es una hepatopatía crónica y alcohólica. Hepatitis crónica por hepatitis B y C, y una hepatitis alcohólica que produce este tipo de cuadro. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? No se olviden, causas cirróticas y causas no cirróticas. Pregunta de examen. ¿Qué significa cirrosis criptogénica o criptógena? Significa una cirrosis sin causa clara. Hay cirrosis, pero sin la causa, sin ninguna de estas causas acá arriba. Eso se llama cirrosis criptógena, para que ustedes vayan estudiando. Clínica. ¿Cómo se ve mi paciente con esta cirrosis? Va a tener anorexia, falta de apetito, pérdida de peso, debilidad, y en casos avanzados va a haber prurito. ¿Por qué hay prurito, chicos? ¿Quién me puede explicar por qué hay prurito? ¿Qué significa prurito? El paciente le va a picar las manos, le va a picar su cuerpo a este paciente. Eso es prurito, sensación de picazón. ¿Y por qué puede ser el prurito acá? En la insuficiencia hepática crónica. ¿Por qué puede haber prurito? Por la acumulación de, no se olviden, por la acumulación de sales biliares. Las sales biliares son las causantes de que haya prurito. ¿Ya? En colestasis. Hiperestrogenemia, ahí está, y hipogonadismo. ¿No? Los genitales disminuidos. Hipogonadismo. Y morfología. ¿Cómo se ve un hígado cirrótico? Nódulos parenquimatosos, ya hemos visto, superficie irregular de este hígado y nódulos abultados. Nunca se olviden las características macroscópicas de un hígado cirrótico. Y en la placa histopatológica, ¿qué se observa? Esta es una tinción no de macrocenia diosina, se llama tinción tricrómica de Mason, se llama. En donde yo encuentro aquí amplias bandas de colágeno, gruesas, que rodean e invaden a los lobulillos hepáticos. Acá hay una vena central, por ejemplo. Invaden los lobulillos hepáticos. Y van a ver ustedes nódulos cirróticos redondeados por acá o por acá. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Nódulos cirróticos, bandas gruesas de colágeno, y la tinción es una tinción tricrómica de Mason. Así se ve una placa histológica y así se ven macroscópico, que yo lo veo a simple vista, y esto lo veo en un microscopio. Amplias bandas fibróticas que van a invadir a los lobulillos hepáticos funcionales. Y ahí está, chicos, la diferencia de una cirrosis y de un hígado normal. Miren cómo ven, se ven las placas histológicas normal, patológico. Normal, macroscópico y patológico. La diferencia de una cirrosis con una normal, con un hígado normal. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan de acá? De insuficiencia hepática aguda y crónica. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Si tienen preguntas, levante la mano o escriban en el grupo de chat. Nosotros lo vamos a leer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, vamos a continuar. Chicos, ¿quién me dice qué es la hipertensión portal? Miren, anatomía, aquí está el hígado, aquí está el vaso, y acá está una gran vena que viene del intestino delgado que se llama vena porta.
La vena porta, chicos, ¿cómo está formada? Por la vena mesentérica inferior, vena esplénica y vena mesentérica superior. Esas tres venas me forman a la gran vena porta. Y chicos, la gran vena porta puede tener hipertensión, ¿sí? Y eso se llama hipertensión portal. ¿Y qué es la hipertensión portal, chicos? Se debe al aumento de la resistencia del flujo portal en los sinusoides. ¿Ya? La presión normalmente de la porta, de la vena porta, su presión normalmente es de 0, es menos de 5. Su presión normal de la porta, de la vena porta. Su presión normal, menos de 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando la presión es elevada a más de 6 o igual a 6, ya tenemos que sospechar de una hipertensión portal. Pero más si tiene clínica grave y con una presión portal más de 12 milímetros de mercurio, pues ya tenemos que pensar en una hipertensión portal. Nunca se olviden. Importante recordar aquí la hipertensión portal. ¿Y qué va a pasar con estos vasos, chicos? Estos vasos aquí dentro del hígado se van a endurecer. ¿Listo? Hipertensión portal. Aumento de la presión más de 6 milímetros de mercurio. ¿Y cuando es complicado? Cuando se aumenta más de 12. ¿Listo? Muy bien. Entonces no se olviden, chicos, la hipertensión portal es el aumento de resistencia que hay a nivel de los vasos venosos portales. ¿Listo? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan sobre la hipertensión portal? ¿Mayor a cuánto, chicos, es considerado hipertensión portal? ¿Mayor a cuánto la presión de mercurio, de mercurio? ¿Mayor a cuánto, chicos? ¿Mayor a cuánto, chicos? ¿Mayor a cuánto? ¿Nadie se acuerda? ¿Mayor a cuánto decimos que es hipertensión portal? ¿Mayor a cuánto la presión intraportal? ¿Mayor a? Mayor a 6 o igual a 6 milímetros de mercurio. Ahí ya decimos que hay hipertensión portal, vamos a sospechar. Pero cuando la presión aumenta más de 12, ya el paciente va a estar grave. Va a estar vomitando sangre, va a tener hemorragia por aquí, por allá, va a tener convulsiones. Entonces, todo eso es la hipertensión portal. Anoten bien. ¿Listo? Anatomía de nuevo, entonces volvemos, chicos, a esta parte de la hipertensión portal. La anatomía del hígado. Aquí abajo está la vena porta. Aquí dentro de él están los vasos periportales, ¿no? Chiquititos son. Y acá arriba está la gran vena hepática junto con la vena cava inferior. Esa anatomía recordemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Hay hipertensión portal prehepática, intrahepática y poshepática. Anoten bien eso. Hay hipertensión portal prehepática, intrahepática y poshepática. ¿Listo? Eso quiero que ustedes vayan viendo. La vamos a silenciar. Bien. Entonces, no se olviden eso. Hay 3 tipos de hipertensión portal, según la etiología. Prehepática, intrahepática y poshepática. Entonces, chicos, anoten bien esta clasificación porque también es pregunta de examen. Hipertensión portal prehepática, intrahepática y poshepática. Cuando es prehepática, anoten bien esto. ¿A quién afecta, chicos? ¿A qué vaso sanguíneo va a afectar? O al hígado lo va a afectar. Cuando es prehepática, ¿dónde va a afectar, chicos? En la vena porta, sí. Muy bien. O si no, En la vena porta o en sus vasos que forman a la vena porta. Muy bien. Cuando es prehepática, afecta a la vena porta. Cuando es intrahepática, afecta al parénquima renal. Digo, al parénquima hepático. Al hepatocito. Que puede ser presinusoidal, sinusoidal o posinusoidal. Muy bien.
y la posthepática cuando puede afectar a la vena cava inferior o a las venas hepáticas que están por arriba del hígado. Entonces, chicos, no se olviden, prehepática, vena porta, intrahepática, parénquima hepático, y posthepática, vena cava inferior o venas hepáticas. Entonces, chicos, no se olviden esa clasificación, ¿ya? Prehepática, intrahepática y posthepática. Bien, prehepática va a afectar aquí a la vena porta, con trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica, esplenomegalia masiva, síndrome de Banting. Entonces, chicos, no se olviden esto. Importante saber cuándo encontramos lesiones prehepáticas. Y la intrahepática, la cirrosis, obviamente, la hepatitis alcohólica, la esquizofreniasis, la fibrosis hepática congénita, todas esas son intrahepáticas, que dañan al propio órgano, al propio parénquima. Y la posthepática puede ser a este nivel, ¿ya? A nivel de las venas hepáticas, va a formar el famoso síndrome de Buchiari, ¿ya? Anoten bien eso. Puede haber también pericarditis, entre otros. Pero cuando es posthepática, va a afectar a quiénes, chicos. ¿A quién afecta cuando es posthepática? ¿A quién afecta? ¿A la vena porta, al intersticio o a la vena cava? Cuando es... Muy bien, vena cava, cuando es posthepática. Entonces, estudien bien este cuadrito aquí que siempre se les va a preguntar. También, no se olviden, pregunta de examen. ¿Listo? Bien. Las consecuencias principales de la hipertensión portal son, anoten bien, encefalopatía hepática, ascitis, que ustedes saben qué es ascitis, es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal, formación de derivados venosos portosistémicos y esplenomegalia congestiva. Estos, chicos, estos cuatro son las consecuencias principales de la hipertensión portal. Estas cuatro son las complicaciones. ¿Listo? Anoten bien eso. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, de acá? ¿De hipertensión portal? Auxi, ¿la cirrosis hepática puede ser un predisponente para hipertensión portal? La cirrosis hepática me puede producir una hipertensión intrahepática. ¿Ya? Intra, dentro del hígado, en el parénquima. Ahí es donde se da el signo de cabeza de medusa, ¿no? Creo, Auxi. Sí, aquí está. Ah, sí. Aquí se observa el famoso signo en cabeza de medusa, donde aquí se ve la vena umbilical del hígado. ¿Se acuerdan, no? Donde estaba la vena umbilical en anatomía del hígado. Aquí, miren, se observan varias dilataciones en este paciente con hipertensión portal. Miren cómo se observa ahí este signo típico que se llama signo en cabeza de medusa, característico de la hipertensión portal por cirrosis hepática. Miren cómo se observa aquí las grandes, ¿no? Las grandes venas. Entonces, anótenlo bien eso bien. ¿Listo? No se olviden que puede ser prehepática, intrahepática y posthepática. Chicos, si yo les pregunto, ya sea en el quiz o algún examencito que haya, si yo les pregunto, hay una obstrucción de la vena esplénica. ¿Qué tipo de hipertensión portal me va a producir esa obstrucción de la vena esplénica? Chicos, Prehepático. Muy bien, prehepático. Y si yo les digo, tiene mi paciente una cirrosis, ¿dónde es el daño? Intrahepático. Muy bien, intrahepático, ¿no? Y si yo digo síndrome Buchiari, es también denominado porque hay una obstrucción de la vena cava inferior o de las venas hepáticas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, eso es lo más importante aquí, chicos. Prehepática, intrahepática, posthepática. Y ahí está un paciente con varices. Aquí, miren, en la pared abdominal y aquí en el esófago. Y aquí está una vista del esófago con una gran vena acá. Muy bien, chicos. Y estos son
lo que ocurre a un paciente con hipertensión portal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estas, en situaciones graves. Si sigue, y si sigue, y si sigue. Muy bien. ¿Y este, chicos, qué órgano es? ¿Será el hígado? ¿Qué órgano es ese? ¿Qué órgano es, chicos? Forma de media luna. ¿Qué hígado es? Digo, ¿qué órgano es? ¿Qué órgano creen que es ese? Está en la imagen. Es el vaso. El vaso. ¿Tiene esa forma? Muy bien. ¿Hasta aquí hay una pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Sobre hipertensión portal, insuficiencia hepática aguda, crónica. ¿Alguna pregunta que tengan? Para que nos vayamos a lo interesante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se quedó claro? ¿Y quieren que volvamos a repetir? Bien, si no hay preguntas, no hay dudas, nos vamos a ir a enfermedades del hígado graso. Vamos a iniciar con este tema muy bonito, que es la parte del tema de enfermedades de hígado graso. Vamos a hablar primeramente de la hepatopatía alcohólica. La hepatopatía alcohólica, chicos, es una alteración, una enfermedad en el hígado por causa del alcohol, por el etanol. Y hay tres formas distintas que superpuestas de lesión hepática inducida por el alcohol. La estatosis, la fibrosis y la estatosis hepática crónica, alcohólica. ¿Listo? Hay tres formas entonces distintas, aunque superpuestas, de lesión hepática inducida por etanol, o sea, por alcohol. Estenosis, puede ser una fibrosis, una hepatitis alcohólica, todo eso me puede producir aquí en mi paciente, cualquiera de estas tres lesiones está inducida por alcohol. Estas tres conducen a un estado de cirrosis. Bien. A ver, vamos a ver acá. Patogenia, chicos. No se olviden, pero estas tres formas distintas de la hepatopatía alcohólica. Patogenia. El riesgo de lesión hepática grave es relevante con ingesta de 80 gramos de alcohol al día y 160 gramos por 10 a 20 años. Es más grave todavía. Entonces, chicos, es peligroso el consumo excesivo de alcohol. Ustedes saben, durante el día, más de 80 gramos, puede haber riesgo de lesión hepática grave. ¿Ya? Muy bien. Es importante saber el sexo, la etnia, la comunicación, ya. El alcohol altera el metabolismo de la metionina, ya eso es suficiente para que ustedes bien lo vean. Y las causas de fallecimiento de un paciente con hepatopatía alcohólica, ¿cuál es? El coma diabético, hemorragia digestiva masiva, infecciones recurrentes, síndrome hepatorrenal y carcinoma hepatocelular. Son las causas de que un paciente con hepatopatía alcohólica esté falleciendo. Entonces, chicos, causa de fallecimiento, no se olviden. Y así se ve un hígado normal, como están viendo acá, y así se ve un hígado con hepatopatía alcohólica. Muy bien. Entonces, chicos, ¿a los cuántos gramos al día podemos nosotros tener un riesgo de lesión hepática grave? ¿A los cuántos gramos al día nosotros podemos tener un mayor riesgo de hepatopatía alcohólica? Desde los 80 gramos. Desde ahí, yo ya voy a pensar que tiene el paciente un factor de riesgo para hacer una hepatopatía alcohólica.
Entonces, eso ahí nunca olvidas. Muy bien. Y así se da, como le decía, un hígado normal y aquí un hígado con esteatosis hepática. Morfología, chicos. ¿Dónde comienza la parte de la hepatopatía? Anoten bien esto. La parte de la hepatopatía alcohólica comienza la lesión centrolobulillar, o sea, no al centro, no aquí en el centro, alrededor de la vena, sino por fuera. La lesión empieza centrolobulillar en la zona anterior. Hay esteatosis macrovesicular, anoten bien eso. En el alcohol, el tipo de esteatosis común que hay en el alcohol es la esteatosis macrovesicular, donde hay varias gotitas de grasita. ¿Listo? Entonces, al haber tantas gotitas de grasita, van a rodear y van a reemplazar el tejido y van a hacer una reacción inflamatoria. Muy bien. Excelente. Entonces, ya hemos visto ahí todo eso. ¿Cómo se ve la placa histológica? Acá hay una esteatosis macrovesicular, las vesículas son grandes, ¿se observa? Varias coloraciones, eso es esteatosis hepática. Esto acá. En este caso está causado por alcohol. Y aquí, miren chicos, hígado normal, daño por un hepatocito, por alcohol, ahí está. Hepatitis, necrosis hepatocelular, con inflamación, cuerpos de Mallory. Y los ataques repetidos de este tipo de hepatitis, inflamación del hígado, pueden llevarme a cirrosis hepática. Y lo mismo el hígado, puede irse a hacer estatosis y va a tener una exposición continua. Muy bien. A ver. Chicos, ¿qué les dije que era la sustancia hialina de Mallory? ¿Qué les dije que era? Un tipo de acumulación, ¿no? ¿Sí? Muy bien, un tipo de, muy bien, intracelular de queratina. ¿Ya? Entonces se acumula queratina. ¿Y eso por qué? ¿En quién es más frecuente esa sustancia hialina de Mallory? ¿En quién es más frecuente? ¿En qué tipo de paciente? Alcohólicos, ¿no? Eso, pacientes alcohólicos. Pacientes alcohólicos. Muy bien. En niños aparece más frecuente la sustancia hialina de Mallory que estamos viendo acá arriba. En la biopsia, chicos, le hacemos una biopsia a este paciente con la parte de hepatopatía alcohólica y se observa aquí hepatocitos, ¿ya? Con sustancia aquí dentro de su citoplasma que se llaman la famosa sustancia hialina de Mallory, ¿no? Acá hay una sustancia hialina de Mallory. Muy bien. ¿En quiénes se observa este tipo de sustancias? En pacientes alcohólicos. Puede haber también inflamatorios, con poligonos nucleares, necrosis de los hepatocitos van a destruirse, o fibrosis venular pericentral. Entonces, no se olviden, esto es lo que se ve en una placa histológica de hepatopatía alcohólica. Entonces, chicos, mayor a cuánto yo digo que tengo un factor de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad. Mayor a cuánto tengo que consumir de alcohol. Mayor a 80 gramos al día, ya tengo yo un factor de riesgo de que yo voy a poder desarrollar la parte de hepatopatía alcohólica. Muy bien. Entonces ya hemos visto la hepatopatía alcohólica. Hemos visto que se relaciona mucho con aparición de esteatosis macrovesicular. Ahora vamos a hablar de esteatosis no alcohólica, que es la presencia de estatosis, o sea, de grasa hepática en pacientes que no consumen alcohol o hacen poco y que no tienen otra causa de acumulación secundaria de grasa hepática. Por ejemplo, enfermedad de Wilson, medicamentos, entre otros, ¿no? Entonces no se olviden estos chicos. Estatosis no alcohólica es producida por agentes que no producen, normalmente no son producidos por el alcohol, porque una persona esté tomando alcohol, no. La estatosis no alcohólica
es por un consumo excesivo de grasa, sin que este paciente esté tomando alcohol. ¿Ya? Y otras causas pueden ser eso, medicamento, entre otros, ¿no? Ahora, miren acá. Se asocia a la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia y todos los componentes del síndrome metabólico. Chicos, la estatosis no alcohólica, ¿en quiénes se da? ¿En aquellos pacientes que consumen en exceso alcohol o en aquellos pacientes que consumen en exceso grasa? ¿En cuál de estos dos pacientes va a haber estatosis no alcohólica? ¿En cuál de estos dos pacientes? En aquellos pacientes que no estén tomando alcohol y que estén comiendo harto o estén teniendo obesidad o que su consumo de grasa es alto. En estos pacientes voy a ver estatosis no alcohólica. No te olvides. Mire, aquí está un esquema muy bonito que me gustó. Estatosis no alcohólica que está. Estatosis aislada puede ser por una cirrosis mínima. Y esta es la esteatohepatitis no alcohólica, que va a llevar siempre a una fibrosis, casi siempre, o no muy frecuente, a una fibrosis avanzada. Y por ende una carcinoma hepatocelular. Entonces, chicos, la estatosis no alcohólica me puede producir o me puede progresar a carcinoma hepatocelular, a cáncer de hígado. La estatosis o la presencia de grasa en la parte en el hígado de causas no alcohólicas. Eso es la estatosis no alcohólica. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda que tengan de la estatosis no hepática, no alcohólica? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, vamos a continuar. Esto es interesante. Patogenia. Hay un aumento de producción de endotoxinas procedentes del intestino. Esto pasa que en pacientes con estatosis no alcohólica, las bacterias, todo eso, van a poder fácilmente penetrar el intestino, al igual que la hepatopatía alcohólica. ¿No? Eso nomás como dato de detalle. Y las grasas trans son obviamente siempre dañinas. ¿Y cómo se ve, chicos, una esteatosis hepática? Aquí está, ¿qué estructura anatómica es esta? La vena central. Estas aquí son las gotitas lipídicas, macrovesiculares, ¿no? Y aquí hay fibrosis perivenular, hay fibrosis por acá. ¿No? Muy bien, y algo de fibrosis en patrón de alarme de gallinero. En alarme de gallinero. Entonces, chicos, no se olviden esto, así se ve una placa histológica de un paciente con estatosis hepática. La vena, miren, la vena central aquí y varias gotitas macrovesiculares y unas que otro micro de la presentación de la placa histológica de una estatosis hepática. Y ahí está, chicos, el diagnóstico de elección para diferenciar de una esteatosis no hepática y de una hepatitis alcohólica. ¿Cuál es el diagnóstico de elección? Ver estos cuerpos. ¿Cómo se llaman estos cuerpos? De queratina, hechos de queratina dentro del hepatocito, se llaman ¿Cuerpos de mayoría? eso, sustancia de orina y cuerpos de mayoría. Excelente. Y aquí alrededor lo están rodeando los neutrófilos. Muy bien. Ya hemos terminado con la parte de hepatopatías alcohólicas. Sencillito, al grano. ¿Alguien tiene alguna pregunta de hepatopatía alcohólica? ¿Alguien que no se le haya quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bien, vamos a continuar entonces con hepatopatías hereditarias. Este tema aquí, la parte de hepatopatías hereditarias, es muy bonito. Si se te corta mi audio, me avisa, ¿ya? Si se te corta el audio. Ahora, las hepatopatías hereditarias son aquellas enfermedades del hígado que pueden progresar a una insuficiencia hepática crónica, ¿ya? Vamos a ver las dos principales enfermedades, las dos principales hepatopatías hereditarias. Hoy mismo vamos a ver estas dos enfermedades. Y quiero que todos ustedes nos prendan, porque es muy bonito esta parte. Miren, vamos a ver la primera hepatopatía hereditaria que se llama hemocromatosis. Chicos, ¿qué significa hemocromatosis? Vamos, chicos, ¿qué significa? ¿Qué es hemocromatosis? ¿Qué es la hemocromatosis, chicos? ¿Alguien que me diga la definición? La hemocromatosis, anótenlo bien en su cuaderno. ¿Alguien quería hablar? Disculpe. ¿Alguien quería hablar? No, a veces solo quería decir que exceso de hierro en el cuerpo. ¿Cómo no se escucha bien? ¿Puedes repetirlo, por favor? Exceso de hierro en el cuerpo. Es la acumulación de exceso en el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Excelente. La hemocromatosis, y vamos a hablar bien a detalle. La hemocromatosis es una acumulación de hierro en el cuerpo y por ende en los órganos. Y está causada por una absorción excesiva, noten bien esto, absorción excesiva de hierro, y la mayor parte se deposita en el hígado, páncreas. Anoten bien, ¿dónde se deposita principalmente el hierro? En la hemocromatosis. Hígado, páncreas, luego el corazón y un poco las articulaciones de los órganos endocrinos, como es la hipófisis. Entonces, estos son los lugares principales. Hígado y páncreas al inicio y después corazón y entre otros órganos y articulaciones que hay en el cuerpo. Esa es la hemocromatosis, entonces, chicos, una acumulación excesiva de hierro. Ahora, la hemocromatosis, anoten bien, que esta es pregunta de examen, se divide en dos. En una hemocromatosis primaria o también llamada hereditaria y una hemocromatosis adquirida o secundaria. Viene a llamarse la hemocromatosis secundaria, viene a llamarse a hemosiderosis. Entonces, primero hablemos de la hemocromatosis primaria. ¿Qué es la hemocromatosis primaria? Ocurre esto en los niños, en los recién nacidos incluso, ¿ya? Y se desarrolla de manera lenta, durante toda la vida se va desarrollando, pero de manera lenta, la hemocromatosis primaria. Esto ocurre desde los niños hasta que ellos ya son mayores. Ya. Se desarrollan de manera lenta la enfermedad, hemocromatosis, ¿ya? Y la hemosiderosis es adquirida en nuestro medio y es por un aumento de transfusiones sanguíneas, tal vez. No sé, ustedes saben que mucho transfundir sangre puede producir aumento de hierro, de glóbulos rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Anemia asociada a eritropoiesis ineficaz también y enfermedades hepáticas crónicas. Entonces, chicos, la hemosiderosis es causada por muchas transfusiones sanguíneas, por anemia asociada a eritropoiesis ineficaz y por enfermedades hepáticas crónicas. Entonces, la hemosiderosis, anoten bien, es una hemocromatosis secundaria adquirida en nuestra comunidad. ¿Listo? Anoten bien, entonces todo esto acá es importante saber que hay una primaria y secundaria. ¿Listo? Y la hemosiderosis, que es la hemocromatosis secundaria, se desarrolla rápidamente, en cuestión de días nomás, ya va a estar el paciente mal. Una cosa es hemocromatosis primaria y otra cosa es hemosiderosis, que es lo mismo que hemocromatosis secundaria. ¿Bien? Hemosiderosis. Características de una sobrecarga de hierro excesiva. Normalmente una persona almacena de 2 a 4 gramos de hierro. Y un exceso de eso sería más de 50 gramos al día, ¿no?
Ahí, digamos, ya mucho hierro en las dietas, ¿no? Y tiene una tetrada clásica, chicos. La hemocromatosis. Anoten bien. Anoten bien. ¿Cuál es la tetrada clásica de la hemocromatosis? Por si les preguntan en su examen. La tetrada clásica de la hemocromatosis es que mi paciente va a tener diabetes mellitus, pigmentación cutánea anormal, disfunción cardíaca y crisis y cirrosis micronodular. Entonces, chicos, esa es la tetrada de la hemocromatosis. Cirrosis micronodular, diabetes mellitus, pigmentación cutánea anormal y disfunción cardíaca. ¿Por qué, chicos, diabetes mellitus? Acá. ¿Por qué hay diabetes? Paciente con hemocromatosis. ¿Por qué hay diabetes? ¿Quién me responde por qué hay diabetes mellitus en la hemocromatosis? Porque ustedes saben que en el páncreas hay unas células alfa, células beta y células delta en el páncreas. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿dónde se ubican esas células alfa, beta que producen insulina, todo eso? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué lugar del páncreas se encuentran las células alfa y beta del páncreas? ¿En qué parte? ¿En qué parte, chicos, encontramos las células alfa y beta del páncreas? En los islotes de Langerhans. Y este páncreas, al tener esos islotes de Langerhans, dentro de él hay células beta y células alfa. Las células beta son las que producen insulina. Entonces la hemocromatosis, al acumularse en el hígado, pero principalmente también en el páncreas, va a hacer que se borren y se destruyan los islotes de Langerhans. Y eso produce como resultado diabetes. Entonces no se olviden la tetrada clásica de la hemocromatosis: diabetes, pigmentación cutánea, disfunción cardíaca y cirrosis micronodular. Ya, no se olviden. Hemocromatosis. Y la tetrada. Y así se ve, mira, chicos, un paciente con hemocromatosis aquí normal y aquí con hemocromatosis. Coloración marrón, oscuro, café de la piel y de las mucosas. Eso es la hemocromatosis. La hemocromatosis en la patogenia hereditaria es más frecuente en varones. Se manifiesta la enfermedad a los 20 gramos de consumir hierro, ¿no? Muy bien. Mecanismo de lesión hepática. Esto ya. Listo. Y aquí está lo mismo, ¿no? Hemocromatosis primaria, secundaria. Entonces no se olviden, chicos. Tenemos dos tipos de hemocromatosis: primaria, secundaria. La secundaria, ¿qué otro nombre recibía? La secundaria. ¿Cuál es su otro nombre? Muy bien. Hemosiderosis. Y eso es adquirido. Denme 3 ejemplos de hemosiderosis en nuestro medio, más frecuente. Transfusiones excesivas de sangre, por ejemplo. Si ustedes se transforman en mucha sangre, les puede dar hemosiderosis. ¿Qué otra causa más, chicos? Otra causa de hemosiderosis. ¿Hemorragia, José? A ver, hemorragia. Aquí está. Anemia hemolítica, por ejemplo. Anemia hemolítica. Si el paciente está destruyéndose muchos glóbulos rojos, ¿qué va a subir? La bilirrubina, ¿no? Y también, ¿quién va a subir? Los glóbulos rojos que tienen hierro. Vas a subir el hierro porque se está eliminando harto glóbulos rojos que tienen hierro. Y eso va a producir acumulación de hierro y va a producir hemosiderosis. Anemia, entonces no se olviden. Anemia, enfermedades hepáticas crónicas y politransfusión son causantes de hemosiderosis o hemocromatosis
adquirida o secundaria. Eso de ahí no tienen que olvidarse. ¿Listo? Enfermedad de Wilson. Otra hepatopatía hereditaria. Anoten bien esto. La enfermedad de Wilson es otra hepatopatía hereditaria. Es un trastorno autosómico recesivo causado por la mutación del gen ATP7B. Anoten bien. Que codifica a la ATPasa en la membrana canalicular de los hepatocitos. Entonces, chicos, la enfermedad de Wilson no es nada más y nada menos que el aumento y la acumulación de cobre en el cuerpo. La hemocromatosis era hierro. La enfermedad de Wilson es la acumulación de cobre. ¿Y qué va a pasar ahí? Alteración de la expresión del cobre por la bilis. Va a haber una alteración de la excreción. Incapacidad para añadir cobre a la célula plasmina. Bien, chicos, anotemos bien este ciclo aquí porque este ciclo es bonito para entender la enfermedad de Wilson. Chicos, ¿qué era la enfermedad de Wilson? Era una enfermedad autosómica recesiva causada por la mutación del gen ATP7B. ¿Y esto se debe a qué? A que haya mayor cantidad de cobre, ¿no? A que haya mayor cantidad de cobre. Va a haber una alteración en la excreción de la cobre por la bilis, incapacidad para añadir cobre a la célula plasmina. Entonces, la enfermedad de Wilson nada más y nada menos es acumulación de cobre en el cuerpo. ¿Dónde se acumula? Hígado, ojos y cerebro, a nivel de los ganglios basales. Entonces va a tener manifestaciones extrapiramidales en mi paciente. Clínica. ¿Cuál es la clínica de mi paciente? Clínica neurológica, por ejemplo, mis pacientes van a empezar a temblar, va a tener ataxia, corea, distonía, cara inexpresiva. ¿Por qué? Porque se está acumulando el cobre, ¿en dónde? En el cerebro, ganglios basales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué mi paciente está así medio tembloroso, con ataxia, no puede correr, se mueve de manera involuntaria, tiene convulsiones? Es porque la enfermedad de Wilson, sus ganglios basales invadieron al cerebro. Digo, el cobre invadió al cerebro. ¿Listo? Entonces, esa es la enfermedad de Wilson. Cobre acumulado en hígado, ojos y cerebro. Y cuando está en el cerebro, el cobre excesivo produce temblor, ataxia, todo lo que ustedes ven acá, en la clínica. Bien, ¿y la patogenia cuál es, chicos? No se olviden que es la pérdida de la función del gen ATP7B, que codifica una ATP transmembrana transportando el cobre, expresando en la membrana canalicular de los hepatocitos. Entonces, este de aquí, el gen ATP7B, era el encargado de llevar al cobre hacia la bilis para que se quede, pero en este caso no va a haber. Entonces, ¿cómo es, chicos? ¿Cómo ocurre esto? ¿Ya? Mira, aquí dice patogenia, disminuye el transporte del cobre a la bilis, altera su composición, su incorporación e inhibe la secreción de ceruloplasmina a la sangre. Ahora, chicos, anotemos bien. Normalmente, ¿qué pasa? Normalmente el hígado produce una sustancia que se llama apoceruloplasmina. La apoceruloplasmina va por la sangre, ¿ya? ¿Anotan bien? Y se une con la apoceruloplasmina, se une con el hierro que se ha absorbido en los alimentos. Entonces aquí está, ¿no? Ceruloplasmina más hierro. Digo, el hierro más la apoceruloplasmina forman a la ceruloplasmina, que es el encargado de transportar hierro y de acumular hierro en el hígado. Entonces, chicos, el hígado produce apoceruloplasmina y mi consumo de mía es con hierro. Digo, con cobre. En este caso, aquí pasó un errorcito. Aquí le puse hierro y era cobre. Cobre, vamos a ver acá. Eso faltó. Entonces, chicos, así pasa la enfermedad. Miren bien. Miren bien acá. El cobre se suma a la apoceruloplasmina. La apoceruloplasmina es la que se secretó en el hígado. Y el cobre es lo que nosotros consumimos. Esos dos se unen y forman a la ceruloplasmina, que es la forma de almacenamiento del cobre en el hígado. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no hay la parte de la ceruloplasmina? Ya no se forma. El cobre va a ir por toda la sangre
Y no va a ser almacenado en el hígado, sino se va a acumular el cobre en todo el cuerpo. Se va a acumular en el hígado, produciéndome cirrosis hepática. Se va a acumular en los glóbulos rojos, produciéndome anemia hemolítica y por ende mayor daño en el anemia hemolítica. Y acá también va a producir desórdenes neurológicos, va a haber temblor, ataxia, corea, y va a producir esto a nivel de la córnea, por depósito de cobre alrededor pericorneal. ¿Cómo se llama, chicos, este signo? ¿Cómo se llama este anillo? ¿Alguien alguna vez lo escuchó? ¿Anillo de? Anillos creo que de Kaiser o sí. Muy bien, de Kaiser-Fleischer. Eso. Pregunta esta. ¿Dónde observamos y en qué enfermedad observamos los anillos de Kaiser y Fleischer? Este anillo de aquí, que es la acumulación de cobre a nivel de la córnea, ustedes responden, enfermedad de Wilson. ¿Y la enfermedad de Wilson a qué se debe? Se debe a una mutación del gen ATP7B. No se olviden, estos chicos, pregunta examen. ¿Ya? Y al no haber ese gen, no va a poder provocar una ATPasa de la membrana canalicular de los hepatocitos. Entonces no se va a poder formar la famosa ceruloplasmina. No se va a formar la ceruloplasmina. Sino el cobre directamente se va a ir por la sangre y va a migrar por todas partes. ¿Ya? Entonces, alteración del cromosoma 13, por si acaso. Entonces, al no haber ese cromosoma 13, o al no haber ese ATP7B, no se va a poder ocasionar lo que es la formación de la ceruloplasmina. ¿Listo? Anoten bien eso, es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan de la enfermedad de Wilson? En la enfermedad de Wilson, entonces, chicos, el cobre está en la sangre y se va a la córnea y produce anillos de Kaiser y Fleischer. Se va al cerebro y produce ataxia, que es la alteración del equilibrio, va a producir temblor, rigidez, va a producir signos extrapiramidales, va a irse al glóbulo rojo y va a producir anemia o hemólisis, ¿no? De los eritrocitos, va a destruir a los glóbulos rojos y va a producir anemia. Y se va a ir al hígado y va a producir cirrosis hepática a la larga. ¿Qué tipo de insuficiencia, chicos, va a ser acá la cirrosis? ¿Insuficiencia hepática aguda o crónica? En la enfermedad de Wilson. ¿Cómo va a ser? Crónica, ¿sí? Muy bien, crónica. Insuficiencia hepática crónica por la enfermedad de Wilson. Muy bien. Acumuló cobre mucho en exceso en el hígado. Y para que el cobre no se vaya por todas partes del cuerpo, yo les dije que normalmente una persona forma la ceruloplasmina. Normalmente formamos para que el cobre no se vaya a toda la sangre, sino que se quede en el hígado. Para eso formamos ceruloplasmina. Pero al no haber esta formación de ceruloplasmina, el cobre va a ir libre por la sangre y se va a ir al hígado, al ojo, a todo lado, al cerebro, y va a producir en el ojo los anillos de Kaiser y Fleischer, ¿no? Entonces estas son las características patogénicas de la enfermedad de Wilson. Disminuye el transporte de cobre a la bilis, o sea, no se excreta por la bilis ya no el cobre, o de forma mínima. Altera su incorporación a la ceruloplasmina, entonces no se va a formar ceruloplasmina. Inhibe la secreción de ceruloplasmina a la sangre. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta de hemocromatosis y enfermedad de Wilson? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Vámonos a tumores hepáticos. Los tumores hepáticos, chicos, anoten bien. Vamos a tener masas hepáticas no neoplásicas o tumores hepáticos no neoplásicos y tumores neoplásicos. Ya, no se olviden. En los tumores hepáticos o en las masas hepáticas vamos a encontrar masas no neoplásicas y masas neoplásicas. ¿Cuáles son las partes no neoplásicas? Vamos a ver aquí las masas no neoplásicas que hay a nivel del hígado, los tumores en el hígado.
vamos a encontrar la hiperplasia nodular focal. Anoten bien esto, que es también pregunta de examen. Hiperplasia nodular focal en la práctica. ¿Qué es la hiperplasia nodular focal en el hígado? Es la lesión benigna que es más frecuente en las mujeres adultas. Entonces, si les preguntan cuál es la lesión benigna más frecuente en las personas, mujeres adultas, es la hiperplasia nodular focal en el hígado. ¿Y a qué se debe? Miren, aquí está una parte de esa hiperplasia nodular focal, un pedazo del hígado, donde aquí se encuentra una cicatriz central. Así se observa, chicos, la hiperplasia nodular focal. Una cicatriz blanquecina llena de colágeno que tiene forma estrellada. Si ustedes ven eso en el hígado al hacer los cortes patológicos, ya ustedes tienen que pensar en una hiperplasia nodular focal. Miden aproximadamente menos de 5 centímetros. ¿Listo? Anoten bien entonces, chicos. Hiperplasia nodular focal son lesiones benignas, no son tumorales. ¿A qué se debe eso? Se debe al flujo sanguíneo alterado que conduce a cambios hiperplásicos de los hepatocitos. Cuando son multifocales se relacionan con otros tumores como hemangioma, astrocitoma, malformaciones vasculares, meningiomas, entre otros. ¿Listo? Entonces, la patología, ¿cuál es, chicos? Es el resultado de un aumento del flujo sanguíneo a nivel del hígado, de esa zona del hígado. Y eso hizo que haya esta proliferación focal en forma de cicatriz estrellada. No se olviden, hiperplasia nodular focal. ¿Y cómo se ve en la histología? Lo mismo, unos tabiques por aquí fibrosos que rodean al hígado en su parénquima. Mire, acá hay un nódulo y aquí lo van rodeando. Acá hay una vena central, ¿no? Y aquí los tabiques fibrosos lo están rodeando. Tabiques fibrosos centrífugos que van de adentro hacia afuera. ¿Ya? Y parénquimas hepáticos normales y solamente están divididos en nódulos. Así se ve entonces una placa histológica de un paciente con hiperplasia nodular focal. Entonces, chicos, ¿qué forma tiene aquí? ¿A qué se debe la hiperplasia nodular focal, chicos? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de que haya esta hiperplasia en el hígado? ¿Cuál es la causa? Un aumento de flujo sanguíneo alterado en el hígado. Un aumento del flujo sanguíneo alterado de los y un cambio en los hiperplásicos de los hepatocitos. ¿Ya? No se olviden, si aparecen estas lesiones, también se relacionan con otro tipo de tumores. Siempre hay que buscar. Y normalmente los pacientes son asintomáticos, no tienen ningún síntoma de hiperplasia nodular focal. Y así se ve en la placa histológica. Dos patrones. Tabiques fibrosos que rodean y divide al parénquima hepático en nódulos. Pregunta de examen, nunca se olviden. Vamos a ver las neoplasias benignas. Neoplasias benignas tenemos a las que sí son tumores. Tenemos al hemangioma cavernoso, por ejemplo. ¿Qué es un hemangioma? Es un tumor vascular, ¿ya? Tumor hepático benigno, vascular, que tiene mucha sangre, y es el más frecuente de todos los tumores benignos, chicos, de hígado. El más frecuente de todos los tumores de hígado es el hemangioma cavernoso. Mide menos de 2 centímetros y está ubicado a nivel subescapular. Entonces, miren, chicos, aquí está el hemangioma cavernoso, un tumor benigno menos de 2 centímetros, ¿ya? Y es bien vascularizado. Morfología, ¿cómo se ve en la placa histológica? Primero vamos a ver la morfología macroscópica. Miren cómo se observa. Aquí está el hígado y aquí se observa, miren, unas lesiones medio violáceas, medio oscuras. Estos son los hemangiomas. Miren, el color rojo, rojo oscuro. Estos son los famosos hemangiomas. Canales vasculares dilatados, paredes delgadas, llenos de sangre y separados por un estroma fibroso, que es lo que se observa al fondo. Eso es un hemangioma cavernoso. Y en la histología se ve así, acá arriba, miren. Hartas dilataciones a nivel del hígado, dilataciones vasculares de la pared. Hartas dilataciones. Esto se ve en una placa histológica de un hemangioma cavernoso. Si ustedes ven eso, canales vasculares dilatados, llenos de sangre, ahí está el rojo, ¿no? Llenos de sangre. Voy a poner a ver con otro puntero. Con este veo. Mira, que llenos de sangre, canales vasculares dilatados, paredes delgadas, mire, sus pareditas son delgaditas, ¿no? Y están separados esas paredes delgadas de un estroma fibroso.
Aquí está, ¿no? Estroma fibroso. Hemangioma cavernoso. ¿Y qué son los adenomas hepáticos? Seguimos en neoplasia benigna. Son tumores benignos que ocurren en la mujer joven y está asociada, estos adenomas hepáticos, está asociada a que estas mujeres tomen anticonceptivos y esteroides. Y de paso estas mujeres las pacientes femeninas estén obesas también o con síndrome metabólico. Entonces ahí aparece el adenoma hepático. ¿Es un tumor benigno? Sí, pero puede progresar a la malignidad. Anoten bien, el adenoma hepático puede progresar a malignidad. ¿Listo? Formándose así la famosa adenomatosis hepática, cuando existen más de 10 tumores en el hígado. Patogenia. La patogenia del adenoma hepático, sencillito. Hay varios tipos de adenoma hepático, inflamatorio. También por activación de la beta-catenina, por inactivación del factor nuclear de hepatocitos 1A. Esa es la clasificación patológica, según la patogenia. Y aquí se observa, miren, muy bien clarito, un adenoma hepático, cómo ha sido extraído. Y en la histología se observa tal cual una formación en pseudoglándula de este tipo de hemangioma. Normalmente así no debería verse la placa histológica, pero aquí se ven, miren, formaciones de glándulas, ¿no? Formaciones de glándulas. Entonces, ¿será que hay glándulas así formándose en forma de glándulas en el hígado? No. Si ven ustedes esto, que ya se están formando, si se están rodeando los hepatocitos para formar glándulas, es un adenoma hepático. ¿Listo? Morfología ya hemos visto. La clínica de estos pacientes con adenoma hepático, lo malo es que se rompen estos adenomas muy fácilmente y pueden producir sangrado extremo, hemorragias masivas. Mucho cuidado con este tipo de lesiones de los adenomas hepáticos, como este, que son fácilmente, se pueden fácilmente romper. Resección quirúrgica de tumores, más de 5 centímetros, está indicado. Si mide más de 5 centímetros, hay que operar ese adenoma hepático. Si es más pequeño, hay que dejarlo en vigilancia. Entonces ya hemos visto hemangiomas cavernosos, adenoma hepático, que son tumores benignos, unos tumores no neoplásicos, son la hiperplasia nodular focal, ya hemos visto también. Ahora nos falta las lesiones malignas, primarias del hígado. Tenemos al famoso hepatoblastoma, que es un tumor frecuente en la edad pediátrica, en los pacientes de primera infancia. Morfología, ¿cómo se observan? Hay dos tipos de hepatoblastoma. El tipo epitelial, que solamente contiene células pequeñas fetales, que forman trabéculas, acinos, así, el tipo epitelial, y el tipo mixto epitelial y mesenquimatoso, que contiene, además de las células pequeñas fetales, contiene osteoide, cartílago y músculo. Entonces hay dos formas en el hepatoblastoma: epitelial y mixto epitelial y mesenquimatoso. Todo eso, estos dos tipos lo podemos ver en las placas histológicas del hepatoblastoma. La clínica de estos pacientes suelen sentir hinchado su abdomen, y normalmente los niños son asintomáticos, ¿no? Y rara vez hay ictericia y prurito. Así se ve, chicos, una placa histológica de un hepatoblastoma. Ven aquí un tumor en el hígado, que a veces puede tener aquí una coloración oscura alrededor. Este es un hepatoblastoma, ocurre desde la infancia, y miren, así se ve la placa histológica. Varias células de distinto tamaño en su núcleo y de forma, agrupadas, son células anaplásicas en toda su superficie. Hepatoblastoma, ¿no? No se olviden. El otro tumor cancerígeno también, tenemos al carcinoma hepatocelular. Es el más común en regiones de alta incidencia con hepatitis B y C. Y chicos, ¿cuál es el tumor benigno más frecuente? Tumor benigno más frecuente. ¿Cuál es? A nivel del hígado. El tumor benigno más frecuente es el ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del hígado?
Son dos. Están en eso. Están. Los hemangiomas cavernosos. ¿Listo? Y en mujeres que toman anticonceptivos y tienen obesidad y síndrome metabólico, ¿en qué tipo de tumor es más frecuente que ellas puedan desarrollar? ¿Qué tipo de tumor? Benigno. Un adenoma, ¿no? Un adenoma hepático. Carcinoma hepatocelular, ya estamos viendo. Entonces, el principal precursor de este carcinoma hepatocelular es el virus de la hepatitis B y C. Y son más comunes en el adulto. Ocurren, no se olviden esto, en el contexto de una hepatopatía crónica, tipo cirrosis, ¿no? Puede haber también un carcinoma hepatocelular por cirrosis, puede ser por hemocromatosis, puede haber carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado en la estatosis no alcohólica, en los que hemos hablado hace rato, y en las mutaciones activadoras del gen B-catenina e inactivadores del gen P53. Y así se ve, chicos, un hígado con un aquí arriba con un carcinoma hepatocelular y aquí una cirrosis focal. Acá al lado hay una cirrosis focal y acá hay un carcinoma hepatocelular. Siempre es subcapsular y está en la parte superior del hígado. Morfología. ¿Cómo se observa en la morfología? Células, cambio de células grandes, mira aquí células grandes, cambio de células pequeñas. Entonces, tienen la misma forma, miren, en forma de glándula. Y esta formación en forma de glándula no es normal que haya en el hígado. Si ustedes ven así formaciones de glándulas y de paso ven núcleos que van de distinto tamaño, ya tenemos que pensar en un carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es la clínica? Son inespecíficas, dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso y hepatomegalia. Es muy inespecífico el carcinoma hepatocelular. Por eso nosotros tenemos que hacer un examen antes de que siga progresando y haga metástasis. Carcinoma hepatocelular. Nunca se olviden que es el tumor primario más frecuente del hígado. Y aquí está un poco del carcinoma fibrolaminar. No es muy importante. Y chicos, tumores biliares malignos. Los adenocarcinomas, ¿ya? Que sirven del árbol biliar intrahepáticos. Vamos a ver aquí un poco de los tumores malignos a nivel biliar. Tenemos a los famosos colangiocarcinomas. Esa es pregunta de examen en teoría. Los colangiocarcinomas intrahepáticos que estén aquí dentro del parénquima de las vías biliares intrahepáticas se van a llamar así, colangiocarcinomas intrahepáticos. Los que se encuentran afuera en las vías biliares extrahepáticas, acá abajo en el conducto cístico, conducto colédoco, hepático común derecho izquierdo, todos estos tumores que se forman acá se van a llamar adenocarcinomas biliares. Entonces acá abajo adenocarcinomas biliares y acá arriba carcinoma intrahepático. Código colangiocarcinoma intrahepático. La patogenia, chicos. La patogenia se relaciona con enfermedades poliquísticas, colangitis fluorescente, todo eso. Y esta es la pregunta, esta es la respuesta del examen. La causa más frecuente de un colangiocarcinoma en el hígado de manera primaria son las infecciones por estos tremátodos, Opistorchis y Clonorchis. Son tremátodos que producen colangiocarcinoma a nivel intrahepático. ¿Listo? Anoten bien, Opistorchis y Clonorchis. Son tremátodos, parásitos que pueden producir colangiocarcinoma intrahepático. Morfología. Masas de color gris, blanquecino, suelen aparecer en el hígado no cirrótico. Anoten bien eso. Cuando el hígado no es cirrótico, ahí aparece. Entonces, chicos, cuando el colangiocarcinoma está dentro del hígado, se llama colangiocarcinoma intrahepático. Cuando está fuera del hígado, ¿cómo se llama? El colangiocarcinoma. Cuando está fuera del hígado, se llama adenocarcinoma biliar. Ahora, chicos, cuando el adenocarcinoma biliar se encuentra aquí, justamente en la bifurcación, rama derecha y izquierda del conducto hepático común, vamos a nombrarle tumor de Klatskin.
Y eso también es pregunta de examen. Tumor de Klatskin se encuentra a nivel de la bifurcación de los conductos hepático común derecho e izquierdo. Pregunta de examen. Tumor de Klatskin se va a llamar ahí. ¿Cuándo el colangiocarcinoma invade a ese nivel? Anoten bien. ¿Ya? Se van a llamar también colangiocarcinomas extrahepáticos. ¿Listo? Anoten bien que eso es siempre pregunta de examen. Y aquí se ve una placa histológica, donde también aquí se ve tipo quiste, formaciones quísticas, miren. Formaciones redondeadas, donde en el centro hay un coloide compuesto de moco, y eso ya, con eso ya, mira, aquí veo células atípicas alrededor, con eso ya digo que es un colangiocarcinoma sencillo. Células atípicas alrededor de estos conductos, tan dilatados y llenos de mucina, llenos de moco, de coloide. Con esto ya hago el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y estos chicos, ¿qué me dicen ustedes? Esta es una metástasis, miren, donde todo el hígado, en todo el hígado se encuentran estas masas tumorales, en todo el hígado, por cuanto se encuentra en todo el hígado, se llama metástasis hepática. ¿Listo? Entonces ya hemos visto colangiocarcinoma, carcinoma hepatocelulares, hepatoblastoma, hemangiomas cavernosos, hiperplasia nodular, todo esto ya hemos visto, tumores. Y para la siguiente clase vamos a ver esto. Vamos a ver esta parte acá. Enfermedad colestásica del hígado. Y vamos a ver también la próxima clase vesícula biliar. ¿Listo? Los espero entonces la siguiente clase para que hagamos vesícula biliar y la parte de colestasis, enfermedad colestásica.